Bien, voy a continuar con el próximo video para continuar. Esta es la clase número 3, pero el video número 2 de continuación, ¿ok? Esta es la clase número 3. Me mantengo en la clase número 3, pero esta vez en continuación con el video número 2 de continuación con el tema que estoy haciendo de la circuncisión y la incircuncisión. Lo importante que es comprender lo que es la circuncisión y la incircuncisión. Vamos a continuar. Habíamos hablado que la circuncisión empieza con Abraham. Dios habla y llama a Abraham y Dios llega a un acuerdo con Abraham y le dice, si tú tienes fe, todo Israel va a ser bendecido, porque la bendición de la circuncisión que tiene que ver con Abraham, la circuncisión tiene que ver con Israel, donde Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y de los 12 hijos de Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos que tuvo Jacob, pues cada uno de esos 12 hijos, pues Dios le llamó la circuncisión. A cada uno de esos 12 hijos fueron llamados por parte de Dios la circuncisión, que de ahí se inicia el Israel de Dios. De ahí se llama el Israel de Dios, de los 12 hijos de Jacob. Se inicia el Israel de Dios, donde el Israel de Dios sería el pueblo de Dios. Ese pueblo étnico, que la palabra étnico significa familia, pueblo, nación, único, distinguido, diferenciado entre otros pueblos y otras naciones más, diferenciado, que significa que nosotros, la iglesia, no somos judíos, no somos hebreos, no pertenecemos a ese pueblo. Todo lo que Dios habló y hizo a través de los profetas, lo hizo únicamente con ese pueblo único y especial, distinguido entre otros pueblos más, que esos otros pueblos serían lo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Esos otros pueblos serían la incircuncisión, que se le conoce como los incircuncisos. Y la palabra incircunciso, que ahí viene la palabra incircuncisión, son los gentiles paganos. Dios separó muchas naciones paganas y separó a esas naciones y solamente eligió a un pueblo único, que es Israel. Y nosotros, la iglesia, no caemos en esa categoría de llamarnos Israel. Nosotros no caemos en esa categoría de llamarnos Israel, ni tampoco nosotros participamos en ese pueblo. Porque nosotros la iglesia en este tiempo no teníamos participación ninguna con aquel pueblo. Y eso es lo que Pablo menciona, es lo que Pablo también menciona en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Pablo da una referencia acerca de la circuncisión y la incircuncisión y la iglesia, marcando una diferencia entre la circuncisión, que es Israel, incluyendo los judíos, lo que son la incircuncisión, que tiene que ver con los gentiles, y lo que es la iglesia, cuando una vez los gentiles, que son la incircuncisión, cuando los gentiles una vez hayan creído, pues ya forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Y Dios une a través de Cristo, por medio de la fe de Cristo, Dios une tanto a judíos como a gentiles que hayan decidido creer en Cristo. Dios los une llamándole la iglesia, el cuerpo de Cristo, haciendo una nueva criatura, una nueva creación, que viene siendo una nueva criatura que ha nacido. Y si hemos nacido, ya Dios no le interesa. Ya Dios no le interesa la circuncisión ni la incircuncisión, que es lo que Pablo menciona aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Repito, Gálatas capítulo 6, versículo 15, Pablo dice, porque ni la circuncisión ni tampoco la incircuncisión vale nada. Luego dice Pablo, sino una nueva creación. El mensaje de Pablo para las iglesias de Gálatas es que no vale la pena, no tiene valor lo que es la circuncisión cuando llega Cristo. Sin embargo, antes de llegar Cristo, antes de llegar el Evangelio de Cristo, la circuncisión que tiene que ver con el pueblo de Israel, para ellos era muy valiosa. Por ejemplo, vamos a ver una referencia bíblica de lo que Pablo habla de la circuncisión en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a continuar. Romanos 3, 4 y 5, Pablo da una referencia al pueblo de Israel referente a la circuncisión. Porque yo desearía yo mismo ser como un anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Quién eran los hermanos? Pues Pablo se consideraba un judío. Pablo se consideraba parte de la circuncisión. Y en efectivo, Pablo era parte de la circuncisión de Israel. Porque Pablo vino de la tribu de Benjamín. Pablo vino de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín tenía muchos beneficios con la circuncisión, porque tenía la promesa de Abraham. La promesa de Abraham, de la bendición de Abraham. Donde la promesa de Abraham, Dios le prometió tierras, una gran tierra grande, que Israel va a heredar tierra grande. Claro de que Israel estaba rodeado de enemigos, sí. Los filisteos, los cananeos, los filisteos, cananeos, cananitas, incluyendo pues los Hamas. También que hace más de 2 años pues Israel fue atacada por los palestinos. Y los palestinos, hay muchos enemigos allí que son enemigos de Israel. El asunto no es Palestina. El asunto es los que viven en Palestina, que han querido quitarle parte del territorio a Israel. Ellos son como si fueran enemigos de Israel. No solamente los palestinos, sino los Hamas que atacaron a Israel son enemigos de Israel. Y Dios le quería dar a Israel como parte de la bendición de Abraham tierras, una gran tierra, ¿ok? Entonces, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que los que son mis parientes según la carne. Ok, escuchen bien, presten atención. Cuando Pablo menciona aquí en Romanos 3, versículo 4, la palabra carne, aquí la palabra carne nada tiene que ver con los deseos de la carne que Pablo menciona en Gálatas. ¿Ok? Porque cuando yo estaba hablando de Gálatas, hablando de los deseos de la carne, yo les estaba enseñando a ustedes a poder distinguir, diferenciar entre lo que es la carne en cuanto a los deseos pecaminosos de la naturaleza pecaminosa. Pero una cosa son deseos de la carne
que son la naturaleza pecaminosa que arrastra al hombre, que tiene que ver con lo que dejó Adán, lo que nos dejó Adán del pecado, de la naturaleza del pecado, que son los deseos. De eso hablaré otro tema. Pero cuando Pablo habla de los deseos de la carne, la palabra carne es muy diferente a la palabra carne que Pablo menciona aquí, en Romanos 3, versículo 4. Porque cuando Pablo menciona que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, y cuando Pablo menciona aquí la palabra carne, se está refiriendo a la circuncisión. No es a los deseos de la carne pecaminoso, no, es a la circuncisión. Y Pablo pertenece a la circuncisión y viene de la tribu de Benjamín. Que la tribu de Benjamín son bravos. Todos los que vienen de la tribu de Benjamín, que son también de la circuncisión, son gente brava, bien brava, que le hacen frente a la gente. Son gente brava. De eso hablaremos otro día, de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Y Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, Cristo vino de ahí, de Israel. Cristo es un descendiente. Escucha, listen to me, atiendan. Cristo desciende de Israel. Y para ser un poquito más específico, solamente un poquito más directo, un poco más directo y específico, Cristo vino no solamente de Israel, porque Cristo Jesús es parte de la circuncisión. Es parte de la circuncisión. Y para ser más específico, Cristo vino también directamente de la tribu de Judá. La tribu de Judá, que es parte del Israel de Dios, de la misma circuncisión de Dios. Y Pablo está aquí narrando un sentir que él tiene cuando mucho del pueblo de Israel, incluyendo los judíos también, en el tiempo de Jesús, que rechazó a Jesús. Y que él expresa diciendo, yo quisiera, ¿ve? Un deseo. Yo quisiera ser un anatema, no haber conocido a Cristo y que mis parientes que vienen de Israel, de la circuncisión, conozcan a Cristo, porque Pablo entiende lo que es conocer a Cristo y conocer lo que es la salvación. Porque muchos de la circuncisión en el tiempo de Jesús rechazaron a Cristo. Ahora, escuchen bien. La circuncisión tiene promesas físicas y literal. Tierra, herencia, bendición. Pero nosotros, la iglesia, que no venimos de la circuncisión, tenemos una promesa mucho mayor de lo que es la circuncisión. Porque la circuncisión, antes de venir Cristo, antes de que llegara el evangelio de la gracia, antes de que llegara la venida de Jesucristo, Dios conocía al pueblo de Israel como la circuncisión. Y a ellos se le dio todo lo que Pablo está mencionando aquí. El culto a Dios, la adoración a Dios. Entonces, el pueblo de Israel como circuncisión, incluyendo los judíos que forman parte de la circuncisión, se sentían orgullosos, grandes. Entre otros pueblos se sentían diferenciados entre otras naciones que son los gentiles. Y es ahí donde Pablo se levanta y trae un mensaje a las iglesias de Gálatas. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión, que son un grupo de judíos que entraron a llevar a estas iglesias a circuncidarlos, Pablo dice, espérese un momento, espérese un momentito. Pablo a la iglesia le recordó la bendición de Abraham. Vamos a ver la bendición de Abraham. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a buscar la bendición de Abraham. Aquí se encuentra. En Gálatas 2, Gálatas capítulo 3. Vamos a buscarlo aquí. Gálatas capítulo 3.
versículo 8. Dice Pablo, pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe. Ahora escuchen bien, presten atención. Cuando Pablo dice en Gálatas 3, versículo 8, por cuanto Dios sabía desde antes o desde antemano, que es lo mismo. ¿Qué significa esa palabra de antemano? ¿Qué es lo que Dios sabía de antemano? Número 1, que antes que se estableciera lo que llamamos la circuncisión, Dios llamándole al pueblo de Israel la circuncisión, que es el trato de Dios, el pacto de Dios, el acuerdo que Dios hace con un pueblo específico que no tiene nada que ver con los gentiles y tampoco tiene nada que ver con la iglesia, porque nosotros, la iglesia, no estábamos participando en aquel pacto, en aquella circuncisión, donde Dios hacía maravillas al pueblo de Israel, pero nosotros, que no somos la circuncisión, no teníamos participación con ellos. Entonces Pablo dice, por cuanto Dios sabía de antemano, ¿cuál es esa palabra de antemano? Que los gentiles, antes de que Dios estableciera la circuncisión y antes de que Dios llegara a la ley de Moisés, Dios había llegado a un acuerdo con Abraham. Y el acuerdo que Dios llegó antes que se formara la circuncisión, el acuerdo es que los gentiles van a ser justificados y salvos. Van a tener la bendición de Abraham. La bendición de Abraham. Entonces, esa bendición de Abraham es que los pecados nuestros van a ser perdonados completamente a través de un Salvador, Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento todavía no había un Salvador. Entonces Pablo se levanta su voz en alto delante de toda la iglesia y delante de todos los judíos le dice, escúcheme bien, judíos, Dios nos habló a nosotros por medio de Abraham, o sea, Dios le habló a Abraham diciéndole que antes que se formase la circuncisión y antes que llegara la ley de Moisés, los gentiles van a ser salvos por gracia y mediante la fe y serán justificados. Para que los judíos entendieran que la ley nada tiene que ver con la salvación de los gentiles. Para que los judíos supieran y entendieran que la circuncisión y la ley nada aportan. Nada tiene que ver con la salvación de nosotros, la iglesia, hoy en día, que somos los gentiles salvos por gracia. Que solamente es la fe. Y eso es lo que Pablo le dice en Gálatas 2, versículo 16. Lo leemos. ¿Quiere que te lo lea? Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Y eso mismo se lo dijo Pablo a los judíos. Y no solamente eso. También en el mismo capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, Pablo le dirige este mensaje a la circuncisión, a los judíos. Y yo me imagino que Pedro lo tenía que haber escuchado, porque Pedro era parte de la circuncisión. Entonces Pablo dice, porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición, dice Pablo. Están bajo maldición. Pero los que están bajo la fe están bajo la bendición. Porque cuando entramos en Cristo, cuando creemos en Cristo, Cristo nos separa de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Porque la ley de Moisés pues produce maldición al hombre que desobedece cualquier mandamiento. La ley de Moisés produce maldición a todo hombre que falla en cualquier mandamiento. Pero la gracia y la fe en Cristo, cuando el hombre cree en Cristo, es justificado permanentemente, es declarado justo y el perdón de pecado es permanentemente para siempre.
Y si el hombre falla en cualquier mandamiento, en adulterio, fornicación o lo que sea, Pablo tiene y anuncia aquí la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se introduce el fruto del Espíritu. Escuche bien, cuando nosotros, que no somos judíos, que no somos hebreos, hemos decidido creer en Cristo, que nada tiene que ver con la circuncisión. Cuando llega Cristo, Cristo Jesús, lo que dice aquí Pablo en el capítulo 6, versículo 15, que ahora a través de Cristo la circuncisión no tiene valor, ni tampoco la incircuncisión, sino lo que tiene valor es todo aquel pecador que decida creer en Cristo. Para Dios tiene valor. ¿Por qué Pablo menciona estas palabras? Porque mucho de la circuncisión, muchos de los judíos se sentían muy orgullosos de ser judíos, de tener la bendición de Abraham. Entonces Pablo le dice, te voy a decir una cosa, la bendición de Abraham ya estaba profetizada para los gentiles por medio de la fe y no tiene nada que ver con ser llamados circuncisos o ser llamado circuncisión. Porque los que están bajo la circuncisión, cuando ven a una persona que falla en un pecado de los deseos de la carne, la circuncisión tiene la tendencia de condenarlo. Sí, la circuncisión, el que anda bajo la circuncisión, tiene la inclinación cuando ve a un hermano fallando en un pecado, como dice Pablo en el libro de Gálatas 6:1. Léete Gálatas 6:1, cuando Pablo dice, si alguno es entre ustedes, hermanos míos, ve y sorprende a otros en un pecado o en una falta, ¿cuál es ese pecado o esa falta? Cualquier deseo de la carne, cualquier obra de la carne, restáuralo con espíritu de amor y mansedumbre. Entonces Pablo dice que la ley de Cristo se introduce y pone el fruto del Espíritu para restaurar. Escuche bien los beneficios que trae lo que llamamos la gracia. El beneficio del perdón de Cristo en el Evangelio de la gracia. Escuchen bien los beneficios. Cuando nosotros creemos en Cristo, la ley de Cristo coloca el fruto del Espíritu, que es lo que Pablo menciona en Gálatas 5:22. ¿Y para qué la ley de Cristo nos introduce a nosotros el fruto del Espíritu? Porque el fruto del amor hace que el hombre se restaure y se levante. Entonces, la ley de Cristo es la cual introduce el fruto del Espíritu. Repito, la misma ley de Cristo es la que introduce en nosotros en andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa andar en amor. Y si andamos en el amor, restauramos a las personas caídas. Pero la ley de Cristo y el fruto del Espíritu se contraopone a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 y 16, dice, el que no cumpla ninguno de estos mandamientos, la misma ley lo pone sujeto a estar bajo la misma maldición de la misma ley. O sea que la ley no produce el fruto del Espíritu. La ley nunca va a decirle a un hombre que falló en un pecado, la ley nunca le va a decir, restáurelo con espíritu de amor y mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tú que caiga. La ley no va a decir eso, pero eso lo hace la ley de Cristo, que es la ley del amor. La ley de Cristo es el amor para restaurar, no para castigar. Pero el que está bajo la circuncisión ve a uno que está caído en un pecado, lo condena. Eso es lo que Pablo quiere decir en estas iglesias, que nosotros, al creer en Cristo, ya nosotros estamos bajo la ley de Cristo, y al estar bajo la ley de Cristo nos desconectamos de la ley de Moisés.
Y al desconectarnos de la ley de Moisés, también nos desconectamos de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de Moisés contiene también la ley del pecado y la muerte. ¿Ve la diferencia? No he terminado. La circuncisión. Cuando hablamos de la circuncisión, aquí Pablo nos dice a nosotros en Gálatas que aprendamos a amarnos. Porque ahora en amarnos uno en el fruto del Espíritu hace que el pecador se restaure. Por ejemplo, cuando hablamos de circuncisión, Pedro era de la circuncisión. ¿Te acuerdas la visión que tuvo Pedro de los animales, de los lienzos de animales? ¿Te acuerdas? Por 3 ocasiones, Dios le dio una visión a Pedro, una revelación, una visión de ver lienzos de animales. Los lienzos de animales tienen que ver con animales inmundos como langosta, cerdo, langosta y ese tipo de animales que eran considerados inmundos, en la cual Dios le habló a lo de la circuncisión que nunca comieran ciertos tipos de animales. Pero Dios le dio una visión a Pedro de ciertos animales por 3 ocasiones. Y Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, no. Por mi boca nunca ha comido cosas inmundas. Por 3 ocasiones Dios se lo dijo. Y Pedro no entendió bien la revelación. Luego Dios permitió que un romano gentil, tocara a la puerta de Pedro. Tocara a la puerta de Pedro. Entonces cuando el romano centurión, tocó la puerta de Pedro, el romano le dijo a Pedro, hay un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Pues un gentil pagano, donde el romano centurión dijo, hay un hombre que se llama Cornelio, en la cual te mandó a buscar a través de nosotros, Así que yo quiero que tú me acompañes hacia ese hombre que te mandó a buscar, que era Cornelio. Y cuando Pedro salió a ver a ese hombre, Cornelio, Pedro no se sintió bien, porque a los judíos siempre se acostumbraban a no tener amistad con los gentiles. Porque para los judíos, una mentalidad judía, para los gentiles era pagano. Para la mentalidad de los judíos, los gentiles eran paganos, mundanos. Y Dios siempre le dijo a Israel, a lo de la circuncisión, que no haga yugo desigual con los paganos. No hagan yugo desigual con los paganos o con los incrédulos. Pero cuando Pedro fue allá, Dios le dice a Pedro, vete donde Cornelio y predícale y enséñale. Y entonces es cuando Pedro razonó y dijo, ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios también se llega a los gentiles y el amor de Cristo está con ellos también. ¿Ok? Pedro entendió la revelación del lienzo de animales. No llames inmundo a lo que yo santifique. Quiere decir que Dios a ti te santificó. Tú no tienes que sentirte mundano. Tú no tienes que sentirte pagano. Tú no tienes que sentirte pecador después que Cristo te justificó y te perdonó. Porque Dios te ha santificado. Y ese es el mensaje que Cristo le quería revelar a Pedro en el lienzo de animales, que se lo reveló por 3 veces y no lo entendió. Pero luego cuando llegó Pedro a Cornelio, Cornelio recibió el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo sin necesidad de bautizarse. Y a Pedro y a lo de la circuncisión se le cayó el deseo de juzgar. No juzguemos. Y ahí Pablo saca la analogía. La enseñanza en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, cuando Pablo dice, si alguno entre ustedes ve que su hermano cayó en los deseos de la carne, restáuralo, porque Pablo está hablando de amor, que la única forma que se restaure no es bajo la circuncisión, sino en Cristo, bajo la ley de Cristo. Entonces Pablo dice, considerándote a ti mismo,
Esa palabra que Pablo dice, considerándote a ti mismo, es apuntándote a ti mismo que tú tampoco seas tentado. La idea de Pablo es, miren hermano, hay alguien que cayó en un pecado, que no vaya a ser que nosotros también caigamos. Pues entonces vamos a restaurarlo con amor, pero restaurarlo con la ley de Cristo. Y la ley de Cristo coloca el fruto del Espíritu, que es amor. Porque por medio del amor, como dice Juan, Evangelio según San Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea. Esa palabra todo, aquel que crea, es todo el mundo, sea gentil o sea judío o sea quien sea, todos. Y entonces, ¿por qué Juan habla? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque es el amor de Cristo, el amor ágape, es lo que va a hacer que la persona que cae en un delito, en alguna falta, en un pecado moral o lo que fuera, va a hacer que sea restaurado. No es la ley. La ley lo que va a hacer es condenarlo. Pero la ley de Cristo introduce el fruto del amor, la paz, la paciencia, el buen trato con las personas débiles. Y el fruto del Espíritu pertenece a la ley de Cristo. Inmediatamente que tú creas en Cristo, te colocas en la ley de Cristo y todos los que creen en Cristo ya no están bajo la ley de Moisés, porque se desconectan de la ley de Moisés y nos desconectamos de la ley del poder del pecado también. No podemos estar en dos cosas. No podemos estar en la gracia y en la ley. Tiene que estar en una sola cosa. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Bien, voy a terminar. Porque puedo seguir, hermano. Yo puedo seguir. Cornelio era un gentil. La idea de Pablo es que ahora estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia ya no estamos bajo la circuncisión. Dios no mira al hombre si bajo la circuncisión, si está bajo la ley o no está bajo la ley. Dios te mira a ti como una nueva creación, una nueva criatura. Nada tiene que ver con ser circuncidado. Nada tiene que ver con ser gentil. Somos nosotros una nueva criatura cuando creemos en Cristo. La idea de Pablo es que la circuncisión hace mucho prejuicio. La circuncisión le gusta mirar la paja del ojo del hermano, hacer mucha preferencia, hacer prejuicio. La circuncisión le gusta mucho condenar a las personas, pero la gracia en Cristo nos dice, comparécete de tu hermano bajo la ley de Cristo. Y si tú haces eso, has cumplido la ley de Cristo. Si no haces eso, no te compadeces del hermano, no tienes amor, no tienes misericordia, todavía sigues bajo la ley y sigues bajo la circuncisión. Y Pablo llega a un acuerdo aquí en Gálatas 3, versículo 10, diciendo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Siguen bajo la maldición. Pero si estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia, Cristo nos desconecta y nos saca de la maldición que produce la misma ley cuando el hombre falla. Cuando el hombre peca, inmediatamente la ley lo coloca a estar sujeto bajo la maldición. Pero cuando creemos en Cristo, Pablo dice en el versículo 13, dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Cristo cargó con la maldición en él, se la llevó en él para que todos los que crean en él sean libres de la maldición. Y eso, nosotros somos libres de la maldición cuando decidimos desligarnos de la ley y agajarnos en la ley de Cristo. Una de las dos cosas. No podemos caminar bajo la ley de Moisés ni tampoco bajo la ley de Cristo. Tiene que ser una de ellas. Una de ellas. Aquí la idea de Pablo es que reflexionemos. Como dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace excepción, que Dios también ama a los gentiles también. Que ama a los gentiles y que Dios nos quiere a nosotros que reflexionemos. Que no hagamos prejuicios con nadie.
que Cristo nos salvó y ahora en Cristo no somos ni pentecostales, ni presbiterianos, ni católicos, ni metodistas, ni testigos de Jehová, ni adventistas. No tiene nada que ver con eso. Se supone que la iglesia es una salvada por el poder de Cristo es uno. No tiene nada que ver con María ni con aquel. Solamente aquí el centro es Cristo. Es Cristo. Vamos a dejarlo así mientras tanto, porque más adelante voy a hablar de Efesios. Más adelante, ¿ok? Dios te bendiga y los veremos pronto.